Estamos en esta segunda hora del desayuno, este compendio informativo de todas sus mañanas de 7 a 9. Y como todos los lunes, señores, tenemos ya aquí con nosotros a Eliezer Cross Sánchez, agrimensor. Y con él vamos a hablar un poquito de todo esto que interesa tanto, Dios mío, este tema de saneamiento, deslinde, subdivisión, ratificación, transferencia inmobiliaria, compra y venta de terrenos. Recuerden, señores, que para todos estos servicios usted puede comunicarse con Eliezer Cross al 829-877-3568. 829-877-3568 para que luego no nos esté llamando, que le pasó esto, que el título es... Señores, llámese a una persona responsable, seria y sobre todo capacitada y con los equipos necesarios, modernos, para hacerle un trabajo de calidad. Ya con nosotros Eliezer Cross en su sesión inmobiliaria, se le podría decir, aquí en el desayuno. Adelante, buenos días. Así es, equipo, buenos días, feliz año nuevo, tanto a ustedes, compañeros. Igualmente para ti, hermano. Gracias, Mil. Para los radioescucha, que siempre están ahí activos con nosotros. Señores, esta vez, en esta sesión, vamos a hablar de lo que es la historia de la agrimensura en República Dominicana. De dónde nace la agrimensura, cómo se dan las cosas aquí, para que la gente tenga una base y pueda entender más o menos por qué se maneja de cierta forma. Desde que se medía con vara. Exacto, desde que se medía con vara. Mucha gente comenta que la agrimensura llegó a República Dominicana junto con el descubrimiento de América en 1492, pero ya en República Dominicana en sí, ya como ley, fue en les voy a comentar ahora, 1920 fue que se promulgó la primera ley, que es la ley 1542 sobre registro de tierras, que especifica que todo el territorio a nivel nacional, en primer lugar, corresponde o es propiedad del Estado. Eso es lo que manda la ley 1542, que era la primera ley que tiene que ver con esto de registro de tierras y todo lo demás. ¿Qué pasa? Ya cuando eso se empiezan a mensurar las tierras o a medir, se hizo una medición a nivel nacional que no completó el territorio nacional completo, sino ciertas zonas del país. Y como yo comenté el lunes pasado, estas medidas resultaron en polígonos que luego se llevaron a una plataforma digital que es el Catastro Nacional. Estos polígonos recibieron nombres combinados, algunos tienen nombres simplemente con letras, otros, que es lo más común, que es números, números y letras o simplemente números. Como aquí en Samaná, la parcela 8, la parcela 325, 825, etcétera, etcétera. Así se les nombró. ¿Qué pasa? Como en aquel momento no había forma de conocer realmente los límites, a dónde llegaba cada parcela, si llegaba hasta a X carretera. Sabemos que antes las ventas de los terrenos se hacían principalmente era tomando en cuenta ciertos hitos del terreno, hitos topográficos se llaman, que sobresalgan, como árboles muy grandes, palizadas que hacían los campesinos en ese momento, quizás una piedra, algo que lo diferenciara, muchas veces ríos o arroyuelos y así. De igual forma pasaba con las parcelas históricas, porque estos polígonos que resultaron de la primera mensura que se hizo en los tiempos de Trujillo, son nombradas como parcelas históricas o parcelas madres. Estas parcelas, asimismo, sus límites eran por hitos, según la gente. Ahora, ¿qué pasa? Ya cuando llegó la modernización, gracias al Señor, Sí. ya sí se puede delimitar y saber exactamente dónde delimita cada parcela histórica o parcela madre. Ahora ya con los GPS y la georreferenciación podemos saber exactamente hasta dónde llega y si realmente su terreno está dentro de esa parcela o no. Porque como decía el lunes pasado, mucha gente te vende diciéndote: mi terreno está dentro de la parcela 3, pero cuando verificamos con los GPS, no está en la parcela 3. Está a mitad en la parcela 3 y la otra mitad en la parcela 4.
Oh, o sí. tu título no corresponde a esa parcela, o esa parcela no llega a donde tú entiendes que te han comentado que llega. Ya luego en 2012 ya tenemos o entra en vigencia lo que es la ley 108-05 sobre registro inmobiliario, que bajo esa ley fue que estudiamos una buena camada de los agrimensores ya más jóvenes ahora, esos compendios, reglamentos y demás que ya vienen modernizando. Y que esto incluso tomar en cuenta que va actualizando. Nosotros como profesionales debemos ir actualizando según los reglamentos y las leyes y así, para estar al tanto. Y de esto también va de la mano de esto el tener que actualizar sus inmuebles aunque estén deslindados, porque van apareciendo situaciones y lo correcto o lo que se les recomienda es actualizar cada 2 años para que su cosa se mantenga clara. Pero perfecto. Entonces, como decía, en 2012 aparece la ley 108-05 sobre registro inmobiliario. Ya esta pone más pie sobre la tierra con relación al registro de los inmuebles, a lo que el deslinde en sí, porque en aquel momento se conocía como rebaja, se le decía rebaja, pero no era un deslinde en sí como lo conocemos actualmente, sino simplemente que tú decías que tú tienes 100 metros en la parcela 3 y te daban un título de la parcela 3 a nombre tuyo. Ya eso era una rebaja. Pero sin puntos claros. Exacto, sin puntos claros de dónde llega tu límite, si realmente son los 1000 metros que tú dices, etcétera, etcétera. Bueno, qué bueno que tú haces para ver si esto concuerda. Entonces, por eso es que hay mucha gente con títulos en tierra. Exactamente, eso pasa muchísimo, muchísimo. Mucha gente con más títulos que lo que tiene de tierra. Porque le daban un pedazo en la parcela imaginaria, ¿verdad? Exactamente, es una parcela imaginaria, una parte imaginaria. Y lo contrario, mucha gente con más tierra que lo que tiene de título. Porque yo me he topado en situaciones que me muestran un título, realmente está dentro de esa parcela, pero el título dice 900 metros, pero tú en tierra tienes 1200, por ejemplo. Ya hay 300 que en derecho legal, en ese título, no son tuyos. Y este mercado negro que hay de la gente que tiene título sin tierra, que tú tienes que por ejemplo, si tú compras un solar en Las Terrenas y ese lugar no está regularizado por un título madre, y tú tienes que ir a pedirle, investigar, ¿y quién tendrá el título de la parcela tal para entonces comprarle yo ese terreno? ¿Por qué existe eso? ¿Por qué el gobierno no regula eso? Porque eso es un mercado negro de la legalización de la tierra. Realmente la ley sí, la ley sí contempla esta parte de cómo se regulariza, etcétera, etcétera. Incluso hay un proceso que se llama regularización parcelaria, que ya se toma en cuenta la parcela histórica completa o la parcela madre completa, hay que medirla, tomar los puntos, etcétera, etcétera, y registrar toda la información posible dentro de esa parcela, para entonces eso someterse ante el tribunal. Pero esto del mercado negro, como usted le dice, es una forma rápida, vamos a decir. ¿Sabes? Que el dominicano siempre busca la forma de cómo salir de las cosas y resolver rápido. Esta es una forma de resolver porque como en aquel momento no tenían forma de delimitar realmente a dónde llegan los 1000 metros, por ejemplo, de Junior Velilla. Yo, por ejemplo, que tengo 300 dentro de la parcela 3, pero Junior tiene 1000. El título de Junior no me dice si son en el lado sur, en el lado norte, en el lado oeste, dónde están los 1000. Simplemente dice que Junior tiene 1000 metros dentro de la parcela 3. ¿Qué pasa? Yo que tengo 100, que tampoco se sabe si estás en el sur o el norte, y no hay forma de comprobarlo, se supone que es el agrimensor quien comprueba eso, o quien le dice a mensuras que realmente eso está ahí. Lo que se hace es eso. Yo cojo mis 100 metros donde yo entiendo que me corresponde o que yo compré. Le digo, Junior, permíteme rebajar los 100 metros míos del título tuyo, no de tu terreno, sino de tu título, de los derechos que tú tienes. Porque, ¿qué pasa? De tu título, tú tienes un título de tu parcela madre, yo simplemente tengo lo que se llama técnicamente la ocupación del terreno. El Junior tiene los derechos en título. Déjame rebajar mis 100 metros de tu título, yo te voy a pagar 100,000, 200,000 pesos, qué sé yo, negociamos para que tú me permitas hacer eso. Y mediante el título de Junior y en la ubicación que yo entienda, me van a rebajar mis 100 metros, porque ellos no tienen forma de decir realmente lo de Junior llega ahí o no.
Entonces te permiten hacerlo, ya el título de junior le bajan esos 100 metros, le devuelven un título con 900 y a mí uno con 100. Sí, porque una cosa es tener el título madre y otra cosa es tener la ocupación de un terreno. Exactamente, son cosas diferentes. Hay mucha gente, como decíamos, que tiene ocupación de terrenos, no tiene ningún título, incluso lo tiene otra persona que ni se imagina que tiene que ver con eso. Pero su ocupación es legal. Exacto, su ocupación es legal. Bueno, legal siempre En y cuando cierta la pueda forma. demostrar, digamos. Sí, sí. Porque se dan casos, por ejemplo, de lugares donde sí hay parcelas históricas y ya esa persona que está ocupando tiene algún documento, un papelito que se escribió en ese momento cuando él compró o lo que sea, y tiene forma de cómo demostrarlo. Como pasa en el caso de los saneamientos, no hay forma de tú tener un documento que te especifique parcela, porque en esas zonas no hay parcelas históricas, no hay parcelas madres, no se llegó a mensurar esa zona. Ya la forma es, luego del proceso de saneamiento que hace el agrimensor, que reúne cierta documentación y demás, y que eso llega, es preaprobado primero o aprobado por mensuras, el departamento de mensuras, luego baja al tribunal, y el tribunal entonces es que, con testigo y cumpliendo con ciertos requisitos, ahí es que demuestra que realmente eso te pertenece a ti o a tu familia, a tu familia principalmente. Entonces, la ocupación sí es legal, siempre y cuando sea demostrable de alguna de estas dos formas. Entonces, seguimos con la ley 108-05. Como decía, las rebajas con la ley 1542 no eran demostrables con la ocupación física. No te podían decir exactamente hasta dónde llegaba tu polígono, tus 100 metros, tus 200 metros, etcétera, o tus derechos adquiridos. Con la 108-05 ya llega lo que es las estaciones totales, que es lo que más la gente conoce, que es un aparato que parece una cámara. La gente a veces nos veía a nosotros, y principalmente los niños, de que nos preguntaban que si era foto que estábamos tomando. Sí. Y le decíamos que no, y uno le explicaba más o menos. Ya con esto y con las coordenadas, cuando llegan las estaciones totales, se utilizaban unos puntos que se llamaban puntos PG o puntos georreferenciados, de manera abreviada, puntos PG. ¿Qué pasa? El topógrafo, que es quien maneja los equipos, tomaba una coordenada de ese punto georreferenciado, entonces se le introducía a la estación total, al equipo. Ya con ese equipo, el equipo, cada vez que tomaba un punto dentro del inmueble, ya le daba una coordenada a esos puntos, basado en la coordenada inicial que tomó. Para eso hay ciertos detalles técnicos que son los que hacen que realmente esté así. Ya más adelante llegan los que son los GPS, que facilitan muchísimo el trabajo. Y ya estos de por sí toman todos los puntos de manera georreferenciada. Ya no hay que esperar a que se pare la estación, a que haya otra persona acompañándome para que me ayude a tomar los puntos, un trochero que ande conmigo haciendo las trochas y así. Entonces, tenemos los GPS. Ya con el GPS ya yo puedo ubicar de manera georreferenciada dónde realmente está ubicado mi inmueble, y ya eso subirlo a la cartografía nacional, que es la plataforma digital donde podemos ver las parcelas donde están ubicadas, las parcelas tanto deslindadas como no deslindadas, las parcelas madres e históricas. Ya con los GPS podemos saber todo eso, y ahí entonces ya poder decir al cliente qué proceso debe hacer y qué no. Porque ¿qué pasa? Usted compra este terreno, pero la mitad de su terreno está en la parcela 3 y la otra mitad en la parcela 4. Ya con el título de quien le vendió en la parcela 3, usted puede rebajar los metros que están dentro de la parcela 3, pero hay metros que están en la parcela 4. Ahí ya usted tiene un problema. Sí, porque tiene que buscar otro título. Exactamente, ya hay que buscar derechos dentro de esa parcela. Hay casos, por ejemplo, que tienen una parte en una parcela registrada, en una parcela madre o histórica, pero hay otra parte que está en una zona donde no hay parcelas. Ya esa es otra cuestión, ya ahí hay otros procesos que hay que realizar. Por eso es que siempre se les recomienda a la gente primero un agrimensor antes que un abogado. Sí, pero mira, que para que la gente que nos esté escuchando entienda, usted compró un terreno que se supone que está en la parcela 3, pero cuando se le hace el trabajo de agrimensura, resulta que si usted compró 600 metros, por ejemplo, tiene 200 en la parcela 3, hay 200 en una zona que no tiene parcela, y hay 200 en la parcela 4. Exacto. Para cada proceso de esos,
hay un procedimiento distinto. Exacto, para cada porción hay un procedimiento distinto, porque ya caen en parcelas diferentes. Ahí entra mucho lo que decíamos ahorita del mercado negro, de que ya en esta situación tú quieres sacar tu título, pero tú te encuentras en esta situación porque tú no investigaste en tu momento. ¿Qué tú dices? No, búscame una solución. ¿Qué hace el profesional? Te indican, bueno, hay una opción, se puede hacer tal cosa. Y sí, procede, se hace legalmente y no hay problema. Ya sí, a futuro sí va a traer ciertos inconvenientes, pero solucionables. Sí, se van a tomar su tiempo, pero solucionables. Entonces, como decía, actualmente ya trabajamos con los GPS, ya no necesitamos un agrimensor, no es obligatorio que necesite de un ayudante, a menos, dependiendo del tipo de trabajo, pero sí es simplemente tomar puntos en un terreno limpio, que ya está cercado, etcétera, etcétera, que está limpio principalmente. Ya puedo ir solo. Yo recuerdo que cuando compré el primer GPS, yo trabajaba totalmente solo. Yo iba a medir, tú querías medir 300 metros, rectificar una área, a ver si realmente estaba así, yo iba solo. En una me encontré con un cliente que no aceptaba, él no conocía los GPS, él decía que no, que dónde está el trochero, que dónde está el otro muchacho que va conmigo. Esa es la parte análoga, tú tienes que decir. Le estoy explicando, mire caballero, no, ya realmente no es necesario, etcétera, etcétera. Y él que no, hay negado que no. Le digo, déjeme hacer el trabajo. Si usted entiende que no está correcto, yo no le voy a cobrar un peso. Exacto. Porque yo estoy seguro de lo que estoy haciendo. Le digo, yo vivo de esto a diario, yo sé lo que estoy haciendo. Bueno, le dimos para allá. Ahora es amiguísimo mío el hombre. Entendió. Lo digitalizaste. Claro, se cobró. Oye, te cobró él. Sí, porque era la parte análoga, en cierta forma. Ahora es digital por completo. Exactamente, es totalmente digital. Y hay mucha gente que todavía no conoce esa parte. Te ve con los GPS y te preguntan, ¿sabes? ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo? Etcétera, etcétera. Y gracias a los GPS incluso se pueden, distancias gigantescas, se miden en un día, en mediodía. Antes, para medir 300 tareas, tú te ibas a tomar con una estación total quizás 2 semanas, 3 semanas o más, cuando viene a ver, dependiendo cómo está la topografía del terreno. Y una pregunta, Eliezer, para tú medir, por ejemplo, llegó el momento perfecto un terreno grande, ¿tú tienes que colocarte en cada punto o tú puedes hacerlo de manera digital? No, tiene que ser cada punto. En cada punto tienes que colocarte, para poderlo medir. No en cada punto, sino en cada lugar del terreno que yo entienda que debe llevar un punto. Porque los puntos no es que existen. El agrimensor es quien los crea dependiendo de lo que vea. Para eso es que nos educan, para eso nos enseñan cómo se deben hacer las medidas y así. Que más luego voy a explicar un poquito cómo se hacen las medidas, o algunos detalles técnicos de cómo trabajan los topógrafos y así. Pero el agrimensor es quien decide, puede ser de la mano con el cliente, donde realmente, porque hay clientes que ya tienen cierta noción de cómo son las medidas y eso. Y ya te pueden decir, mira, mi terreno realmente llega hasta allá, o ese alambre me lo cortaron y realmente el punto debe ser aquí. Pero el agrimensor es principalmente quien decide dónde van los puntos y dónde no, para entonces ya tener una forma de un polígono y poder decirte la realidad de tu terreno. Okay. Y así, eso es lo que tenemos actualmente en la agrimensura. La historia empieza en 1492, según la historia de que el descubrimiento de América. Ya en República Dominicana en 1942, con la ley 1542, y ya 2012 entonces entra en vigencia la ley 108-05, que es con la que actualmente estamos trabajando, ya donde realmente se pueden hacer rebajas, pero conociendo realmente dónde llegan los límites de su terreno. Que como siempre, busque a su agrimensor primero, mida, investigue. Recuerde que nosotros tenemos ese servicio de investigaciones parcelarias, tanto sencilla como completa. Así que llame, pregunte, investigue. No se trate de ahorrar esos chelitos ahora, porque le puede salir triple o 4 veces lo que usted entendía más adelante. Yo tengo un caso de un cliente en El Jamito, que su terreno está dentro de 6 parcelas diferentes. Ya usted se imagina. Increíble. ¿Qué trabajo tiene que hacer ese caballero? Dentro de 6 parcelas. ¿Y cómo sucede eso? Es muy grande su terreno. Exacto, es muy grande. Bueno, cuando son grandes, ya sabemos que ya, lógicamente, va a ocupar ciertas zonas y ya tiene más propenso, lógicamente, a ocupar áreas dentro de otras parcelas. Y ya él tiene
una cotización bastante numerosa de varios trabajos que tiene que realizar. Wow. Sí. Pero es lo que te digo, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo pasa eso el hecho de que... bueno, lo que pasa es que una cosa es las parcelas desde el registro catastral hasta el deslinde. Son cosas, si él nunca deslindó, a lo mejor... No, porque él simplemente compraba. Él compró primero, vamos a decir, compró primero 1000 metros. Pero el del lado dijo, yo te vendo 300 aquí. Te lo compro. Y ya voy cerrando. Y te compro 300 más aquí, así. Que hay gente que hacen eso, han hecho eso. Con el tiempo van comprando todas las porciones que le venden alrededor. Pero... Y si se han vendido dos terrenos, porque así como él está dentro de una parcela que no le corresponde, ese dueño de esa parcela no pudo haber vendido en algún momento el mismo terreno que él compró. Y haber entonces una distorsión, ¿o no? No el terreno, porque físicamente la gente sabe hasta dónde llega lo Entiendo. Lo que sí te pueden vender dos veces es los derechos dentro de esa... Eso es lo que te quiero decir, a eso me refiero. Eso sí. Porque si yo estoy dentro de tu parcela, se supone que probablemente yo en mi parcela puedo vender sin la necesidad de preguntarte a ti cuando viene a ver. Exacto. Estamos vendiendo los dos un mismo terreno. Por eso es que pasa de que mucha gente tiene más títulos que tierra, o otros tienen más tierras que títulos. Porque venden, ¿sabes?, sin conocimiento de realmente hasta dónde llegan los límites. Y no hay un proceso gubernamental, no sabes tú si hay un proceso gubernamental para actualizar todo eso. Sí. Tomando en cuenta los títulos que hay y tomando en cuenta las tierras, para de alguna forma sincerizar el registro. Lo que decía ahorita con el proceso de regularización parcelaria. Okay. Que ese ya es midiendo. Yo tuve un caso en Valverde de Mao, en Amina, se llama el lugar. Y tuvimos que medir una parcela madre completa. Esa no era tan grande, pero era grande, sí. Tomaba gran parte de ese campo. Y así uno mide la totalidad de la parcela madre, mide todos los terrenos que están dentro ya, las ocupaciones, no los terrenos, las ocupaciones dentro de la parcela. Cada casa con sus linderos, sus límites, que ya conocidos, que ya la gente sabe dónde van, las calles, etcétera, etcétera. Todo lo que se entienda que se debe tomar en cuenta. Entonces se investiga todo eso. Qué títulos hay, a nombre de quién están, etcétera, etcétera. Se hace una investigación bien profunda. Entonces todo eso se crea un informe y se lleva ante un juez territorialmente competente y se le pone en manos a ellos para que ellos ya decidan qué se van a hacer. Bueno, excelente, señora. Vamos a irnos a una pausa y regresamos con la media hora final del desayuno. Contáctanos al 809-240-6999. Somos El Desayuno.